Mucho antes de que Roma llegase y lo llamase Hispania, en la península ibérica ya había civilizaciones fascinantes. Y una de las más sofisticadas y, la verdad, más enigmáticas fue la de los iberos. Durante más de 500 años crearon un arte increíble, llegaron a tener su propia escritura, levantaron ciudades amuralladas, pero su origen ha sido un misterio durante muchísimo tiempo. Hasta ahora. A ver, mirad esta maravilla. Es un pectoral de oro del siglo IV a.C. La precisión, el detalle, esto nos dice que no estamos hablando de un pueblo primitivo, para nada. Eran artesanos con una habilidad alucinante. Este nivel de desarrollo es, precisamente, lo que hace que la pregunta sobre su origen sea tan interesante. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quiénes eran realmente los iberos? ¿Aparecieron así de la nada? ¿Llegaron de algún lugar lejano? Pues es hora de poner las pruebas sobre la mesa para intentar resolver este enigma. Vamos a empezar por el principio. Durante mucho tiempo, la historia que nos contaron en el colegio y en los libros era muy directa, casi como una leyenda. Proponía una explicación que parecía muy sencilla para un pueblo que, como vamos a ver, era bastante más complejo. La idea era básicamente esta. Los iberos eran invasores. Un pueblo que había llegado a la península desde África, trayendo con ellos toda su cultura y, claro, reemplazando a la gente que vivía aquí. Y esta teoría, ojo, se construyó sobre un razonamiento que en su momento parecía tener todo el sentido del mundo. Si los arqueólogos encontraban de repente un cambio grande en la cultura material, como por ejemplo nuevos tipos de cerámica, pues la explicación más fácil era pensar que había llegado gente nueva. Los mapas de los libros de texto llegaron a dibujar estas migraciones con flechas, dando la hipótesis casi por hecho. Aquí es donde todo da un giro, porque ¿y si esa explicación tan simple fuera, en realidad, incorrecta? ¿Y si la arqueología moderna nos estuviera contando una verdad mucho más fascinante? Venga, vamos a ver ahora cómo la ciencia ha ido desmontando, pieza por pieza, ese viejo mito para construir una imagen completamente nueva de dónde vienen los iberos. La respuesta de la arqueología moderna es así de contundente y queda resumida de una forma genial en esta frase del arqueólogo Rafael Ramos. La conclusión es clara, no hubo ninguna invasión, la cultura ibera nació aquí mismo. Este esquema lo deja clarísimo. A la izquierda, el viejo mito de la invasión, y a la derecha, la nueva realidad, la evolución. O sea, ya no hablamos de un pueblo que llega y sustituye a otro, sino de un proceso de transformación interna. El cambio no se importó, se gestó en casa. La palabra clave de todo esto es autóctonos. ¿Y qué significa? Pues que la cultura ibera surgió y se desarrolló en la propia península. Fue el resultado de una evolución larguísima de las comunidades que ya vivían aquí desde, como mínimo, la Edad del Bronce. Vale, entonces, ¿de qué culturas locales estamos hablando? Pues una de las más importantes, que se considera la base principal, es la que llamamos cultura de los campos de urnas. El nombre viene precisamente de su rasgo más característico, su ritual funerario. Y para que veamos que esto no es una teoría en el aire, tenemos pruebas muy concretas. Lo que estamos viendo es una necrópolis de esa cultura. Se ven los hoyos donde se ponían las urnas con las cenizas. Este ritual, la cremación, es una de las grandes continuidades que conecta a estos pueblos del final de la Edad del Bronce con los que siglos más tarde acabaríamos llamando iberos. Pero claro, esta evolución local no ocurrió en una burbuja, ni mucho menos. Hubo una chispa, un catalizador que vino de fuera y que aceleró esta transformación una barbaridad, ayudando a definir lo que hoy conocemos como cultura ibera. Este diagrama lo explica genial. Muestra cómo las culturas locales de la península empiezan a interactuar con las influencias de los pueblos que venían por el Mediterráneo, sobre todo fenicios y griegos. No fue una invasión militar para nada, fue un intercambio comercial, tecnológico, que lo cambió absolutamente todo. ¿Y qué trajeron exactamente esta gente? Pues innovaciones que fueron una auténtica revolución. El torno rápido permitió hacer cerámica en masa y con unos estilos totalmente nuevos. El hierro transformó la guerra y la agricultura. Y quizá lo más importante, trajeron la escritura y la moneda, dos herramientas que permitieron que la sociedad se hiciera mucho más compleja y estuviera más conectada. Bueno, llegamos ya al final de este recorrido. Si no eran un pueblo invasor, sino el resultado de una evolución local con un empujón de fuera. ¿Cómo deberíamos verlos? Y aquí viene un punto que es crucial. Hay que quitarse de la cabeza la idea de los iberos como un solo pueblo. No existía un reino de los iberos, todo unificado. La realidad era muchísimo más diversa. En realidad, ibero fue una etiqueta, una forma que tuvieron los griegos de nombrar a un auténtico mosaico de pueblos, cada uno con su territorio, sus propios líderes y sus peculiaridades. Estaban los edetanos en la zona de Valencia, los ilergetas en el Valle del Ebro, y así un montón más. O sea que ser ibero no era una cuestión de sangre, no era una etnia.
Era una cuestión de cultura, era una forma de vivir, de comerciar, de construir ciudades, de entender el mundo, que adoptaron y adaptaron un montón de comunidades distintas por toda la costa mediterránea y el sur de la península. Por lo tanto, hemos visto que esa vieja pregunta ¿de dónde vinieron? Tiene una respuesta bastante clara. Ya estaban aquí. Pero claro, esto nos abre la puerta a una pregunta mucho más profunda, mucho más interesante. Si eran tantos pueblos diferentes, ¿qué es lo que los unía? ¿Qué tenían en común en su cultura, en su religión, en su sociedad, para que desde fuera los vieran como una sola gran civilización? Esa quizá es la verdadera clave para entender el enigma de los iberos.